Pero claro, como Hola, buenas noches. hola Paul, ¿cómo vamos? Padre, gracias a Dios. Bueno, Bien. si nos hicieron el favor de cotizar y todo eso, claro. Sí, señor. Van a mirar los costos de los materiales y mañana pasado mañana mandan la cotización completa. Bueno, súper. Ojalá que sí, si lo estamos necesitando. Y pues digamos que en la proyección está bien. Eh, pues, amigo, eso está bien proyectadito. Solamente falta es mirar a ver que digamos, usted mire bien y diga listo, ya está todo. ¿Cuánto vieron que se demoraban más o menos? Ellos hablan de un montaje en 2 semanas, un montaje, pero hay que tener en cuenta, digamos, lo que, con que se va a quitar, o sea, el desmontaje, quitar todas las cosas,
eso requiere también tiempito. Señora, O sea, que como un mes. Yo pensaría que sí, señor. Sí, por ahí un mes o 3 semanas. Empezar. Hola, buenas. Buenas Buenas tardes. noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Ay, Dios mío, bueno, esperemos 2 minutos y arrancamos. Les doy la bienvenida a este video educativo sobre la historia del Nuevo Testamento. Mi nombre es Pablo Jiménez, de Dios Intelectual Universos, que edificó a los griegos. Y además, normal era que quien iba a un Boca del lago tiene lugar en su extremo norte. recaudador de impuestos consistía tras de la punta tenía una púa. Recaudador de impuestos consistía en cobrar los aranceles a los comerciantes que viajaban por la vía maris, en cobrarlos a este largo de entrada en contacto con cada en el Nuevo Testamento. Muchos judíos se los llevaron lejos de su tierra como esclavos. La práctica generalizada era que quien leía las escrituras debía permanecer de pie. Los lados sureste y suroeste de la plataforma del templo alcanzaban los 70 metros por encima del nivel del terreno. Desde el lado suroeste, un sacerdote hacía sonar cada semana el shock, tal vez también conocido como el pináculo del templo. ¿Cómo eran las sinagogas? La entrada estaba orientada hacia Jerusalén, mientras que en las pocas sinagogas de la práctica generalizada era que quien leía las escrituras debía... Y el de reposo se hacía una lectura. Lo abierto en el centro estaba dividido por columnas de apoyo, como eran las sinagogas. La entrada estaba orientada hacia Jerusalén, mientras que El Imperio Romano. Bueno, listo. Buenas noches a todos. Yo creo que ya esperamos 5 minuticos prudenciales. Hoy vamos a seguir trabajando un poco para ir cerrando ya en este corte el contexto del Nuevo Testamento. Estábamos viendo algunas particularidades del templo, ¿se acuerdan? Y la idea entonces es hoy poder hablar un poco acerca de las sinagogas y unas, digamos que, complementos que se giran alrededor de las sinagogas. ¿Listo? Entonces, para eso hoy voy a mostrarles un videito que me encontré que es muy bien hecho y muy bien estructurado. Y la idea es que le prestemos mucha atención para después discutir un poco sobre eso. La semana pasada mejor, estábamos hablando precisamente de una de las discusiones que se pueden hacer a partir de conocer el contexto del templo. Pero ustedes saben que en el templo también estaba el tema de las sinagogas. Entonces,
me encontré este video que quiero compartirles. Precisamente quiero que le presten mucha atención porque, como les decía, es completo. Vamos a tomarnos unos minutos de la clase para poder ver y observar algunas cosas y después entonces hablaremos ya en un quehacer teológico. ¿Listo? Entonces voy a compartirles mi pantalla, permítanme un segundo. Voy a cerrar el micrófono mientras tanto y ya voy a compartirles pues el video. Porfa, si no llegan a escuchar o algo, me avisan, aunque ya tengo todo listo. Bueno. En la comunidad judía estas servían casi como un centro comunitario tanto para actividades religiosas como sociales. Las sinagogas juegan un papel importante en los evangelios y en el libro de Hechos. En esta construcción se reconstruye cómo eran las sinagogas. La entrada estaba orientada hacia Jerusalén, mientras que en las pocas sinagogas del primer siglo que han sido excavadas no tenían una orientación específica. El espacio abierto en el centro estaba dividido por columnas de apoyo. Alrededor de 3 o 4 paredes había bancas donde podían sentarse los que llegaban a adorar, aunque la mayoría de ellos permanecía de pie. En los tiempos del Nuevo Testamento no se separaban los hombres de las mujeres. En un extremo del céntrico espacio abierto había una mesa que por lo general era de piedra. Sobre ella se encontraba un rollo de pergamino de los libros de Moisés. La lectura de las Escrituras era la actividad principal en la sinagoga del primer siglo. El día de reposo se hacía una lectura de los escritos de Moisés. A esta le seguía la lectura de un segundo rollo con los escritos de los profetas. A cualquier judío varón podía pedírsele hacer la lectura. Es posible que en los días de Jesús la lectura se haya hecho siguiendo una lista establecida, aunque todavía era común que el lector escogiera el pasaje que quisiera leer. La práctica generalizada era que quien leía las Escrituras debía permanecer de pie. Si acaso quería agregar a su lectura algunas palabras de exhortación, lo hacía sentado. El rey Herodes murió el año 4 a.C., y los romanos dividieron su reino entre sus 3 hijos. Arquelao recibió el título de etnarca o líder de la gente de la región de Judea. A sus 2 hermanos, Antipas y Felipe, se les dieron territorios al norte y al este del país, y se les llamó tetrarcas, que significa gobernantes de la 4ª parte del país. En el año 6 después de Cristo, la población de Judea estaba harta de la crueldad de Arquelao, por lo que una delegación fue a Roma a pedir que se les retirara del cargo, y los retiraron. Pero en su lugar enviaron a un romano con el título de gobernador, y además hicieron de Judea una provincia de Roma. El gobernador de Judea más famoso fue Poncio Pilato, que gobernó durante los años 26 al 36 después de Cristo. Con el tiempo los gobernadores se fueron convirtiendo en tiranos, hasta que en el año 66 los judíos se rebelaron contra el gobierno romano. Esta rebelión duró 4 años, y a fines del verano del año 70 los romanos tomaron la ciudad de Jerusalén, destruyeron el templo y a muchos judíos se los llevaron lejos de su tierra como esclavos. El ejército romano se dividía en legiones. Cada legión constaba de unos 5.000 soldados. En el tiempo del Nuevo Testamento había 4 legiones ubicadas en la provincia de Siria, de la cual Judea era parte. Cada legión estaba dividida en 10 cohortes, y cada cohorte tenía 6 centurias, de 80 hombres cada una. El jefe de una centuria se llamaba centurión. Algunos centuriones se mencionan en el Nuevo Testamento. El ejército romano podía usar su autoridad para hacer que una persona común prestara servicio de manera temporal. Este es el antecedente del dicho de Jesús: si alguien te obliga a ir 1 milla, anda con él 2 millas. Los soldados romanos ejercieron esta autoridad cuando obligaron a Simón de Cirene a cargar la cruz de Jesús hasta el lugar de su ejecución. La historia del ministerio de Jesús en el Nuevo Testamento comienza con el relato de Juan, un pariente de Jesús.
La información que el Nuevo Testamento da sobre Juan coincide mucho con lo que sabemos de él por medio de Josefo, historiador judío de fines del primer siglo. Juan vivía en el desierto, cerca de un lugar donde abundaba el agua, y bautizaba a la gente. El bautismo podía realizarse en agua corriente o estancada. En el tiempo del Nuevo Testamento era común que una persona fuera bautizada en un pozo tallado especialmente en la roca viva y luego revestido con yeso. A esta clase de pozos se les llamaba mikveh. La práctica normal era que quien iba a bautizarse entrara al agua y se sumergiera en ella hasta quedar totalmente inmerso. Para que el bautismo fuera válido, era necesario que el agua entrara en contacto con cada parte del cuerpo. Por esta razón, se hacía sin ropas, ni joyas, ni cualquier otro objeto. Por la misma razón, la persona que bautizaba no debía tocar al bautizado, sino que era más bien como un observador, que normalmente no entraba en el agua. El ministerio de Jesús comenzó en la región norte de la tetrarquía gobernada por Felipe. Gran parte de lo que narran los evangelios se ubica en la región de Galilea, específicamente alrededor del lago conocido como Mar de Galilea, que en hebreo se llama Kinneret. A este lago lo alimenta el río Jordán, que fluye desde su origen en el norte, cerca del monte Hermón. El río abandona el lago y corre hacia el sur hasta llegar al Mar Muerto. Este lago se encuentra a más de 200 metros bajo el nivel del mar y 3 de sus lados están rodeados de colinas. En los evangelios casi todos los sucesos cerca del lago tienen lugar en su extremo norte. Todos los desplazamientos de Jesús sobre el lago ocurren aproximadamente en un eje este-oeste. Cuando en el Nuevo Testamento se dice que Jesús cruzó en una barca, por lo general significa que atravesó el lado noreste o noroeste del lago, no que lo cruzó de lado a lado. Debido a la poca elevación del mar de Galilea y otros factores geofísicos, predomina sobre el lago un viento constante que cobra más fuerza aproximadamente a media tarde cuando sopla de oeste a este, el cual levanta grandes olas en el lado oriental. Este viento por lo general disminuye al anochecer y puede cambiar de dirección durante la noche, mientras que ya no sopla tan fuerte. En los meses de invierno, la región de Galilea y el resto del país son objeto de tormentas que vienen del norte o del noroeste y que pueden ser muy violentas. Una historia que se repite en los 3 evangelios sinópticos habla de lo que pasó cuando Jesús ordenó a unos demonios que entrara en un hato de cerdos. Estos corrieron hacia un despeñadero y cayeron al lago. Pocos lugares coinciden con esta descripción, aunque probablemente esto ocurrió en el lado oriental del lago. Poco después de que Jesús comenzó a predicar y a sanar a los enfermos, dejó su casa en Nazaret y se trasladó a Cafarnaúm, ciudad situada en la llamada Vía Maris o Camino del Mar, importante ruta comercial que partía de la costa mediterránea hasta Damasco. Esta se hallaba en la frontera política que separaba la tetrarquía de Galilea, gobernada por Herodes Antipas, de la de Gaulanitis, gobernada por su hermano Felipe. Por su ubicación, había en Cafarnaúm una aduana romana. Uno de los discípulos de Jesús, el recaudador de impuestos Mateo, probablemente trabajó allí. El pueblo también contaba con una pequeña guarnición militar acuartelada al este de la ciudad judía. Esta estaba comandada por un centurión que pudo ser uno de los mercenarios de Herodes Antipas. Las actividades de un recaudador de impuestos consistían en cobrar los aranceles a los comerciantes que viajaban por la Vía Maris, en cobrar los impuestos a los que pescaban en el mar de Galilea y en mantener el orden público. Cafarnaúm evidentemente era una ciudad pequeña, aunque lo bastante grande como para tener su propia sinagoga. Su población aproximada era de 1.000 o 1.500 personas y la mayoría vivía de la pesca en el lago. En los evangelios se mencionan algunos otros pueblos en esa región. Como a 5 kilómetros al norte de Cafarnaúm se encontraba el pueblo de Corazín. Allí, en una sinagoga de después de los tiempos del Nuevo Testamento, se encontró una silla conocida como la silla de Moisés. En los días de Jesús había también sillas de este tipo, pero no se sabe con certeza cuál era su uso. Lo que está claro es que eran símbolo de autoridad.
Por eso la mayoría de las traducciones recientes de Mateo 23 no mencionan la silla en sí, aunque sí la autoridad de Moisés ejercida por los líderes judíos. Bethsaida fue el hogar de por lo menos 3 de los discípulos de Jesús. Su ubicación exacta es aún desconocida, pero no estaba lejos de Cafarnaúm, en la costa norte del lago, y sus pobladores vivían de la pesca como los de Cafarnaúm. Una barca pesquera de Galilea medía unos 8,5 metros de largo y 2,5 de ancho, con capacidad para 12 o 15 personas. Se podía impulsar por una vela o también con remos. Era dirigida con un remo especial o timón en su parte posterior. Por lo general trabajaban en grupos para poder utilizar las redes. También usaban anclas para poder permanecer en un mismo lugar. Estas se hacían con una piedra grande, la cual tenía un hoyo por el que se pasaba una cuerda y la cuerda se ataba a la barca. Esta muestra de barca pesquera fue descubierta en 1986, mientras el nivel del lago llegó a estar particularmente bajo. Tanto por el Antiguo como por el Nuevo Testamento se conocen diferentes tipos de redes para pescar. El esparavel lo podía usar un solo hombre. Era una red circular con pesas en sus bordes y una cuerda para jalar. Medía entre 6 y 7,5 metros de diámetro. Con un movimiento circular se lanzaba desde una barca o desde la orilla para que cayera en el agua totalmente extendida. De este modo, con las pesas que llevaba en los bordes, se sumergía la red, y los peces quedaban atrapados en ella. Luego se alaba la cuerda para cerrar la red y atraerla hacia el pescador. Un modo de pescar con red era arrastrarla por el agua para atrapar a los peces. Esta red era larga y rectangular. Pendía verticalmente en el agua con boyas en el borde superior y pesas en el inferior. Varios hombres alaban la red desde la barca o desde la orilla, y cuando los bordes se acercaban hacia la barca o hacia la orilla, los peces quedaban atrapados dentro de la red. Esta red se menciona en Mateo 13 y en el Antiguo Testamento, en los libros de Ezequiel y Habacuc. Un tercer tipo de red se menciona en Job y en Eclesiastés, igual que en los evangelios sinópticos. Esta consistía en 3 redes unidas en capas. Una era una malla más fina y quedaba entre las otras 2 más gruesas. A diferencia de la red de arrastre, esta red no se movía para atrapar los peces, solo se echaba en el agua y se dejaba ahí por un buen tiempo hasta que los peces nadaban hacia ella y quedaban atrapados. Al nadar los peces a través de la malla externa y avanzar contra la fina, hacían que ésta atravesara la otra capa de malla gruesa, quedando así atrapados en una especie de bolsa de la que no podían salir. También podían pescarse peces uno a uno sin usar una red. Se usaba el anzuelo, pieza curva de metal, hueso o de alguna espina resistente. Uno de sus extremos era puntiagudo y por lo general detrás de la punta tenía una púa. En el otro extremo tenía una curva o recodo al que se ataba un hilo de pescar. Para atrapar al pez, se ponía alguna carnada que atrajera al pez en el anzuelo y este, unido al hilo, era arrojado al agua. Cuando el pez mordía la carnada, quedaba atrapado. Este tipo de pesca se menciona una vez en Amós 4 y una vez en Mateo 17. El Antiguo Testamento usa varias palabras para referirse a una lanza de pescar. El arpón era una vara de madera con una punta de metal o hueso con púas en un extremo. Es probable que en el otro tuviera una cuerda para que el pescador pudiera jalar el arpón. El pescador lanzaba el arpón e intentaba clavárselo al pez o animal acuático. Nazaret, la ciudad donde creció Jesús, se encontraba también en la región de Galilea. Si bien el griego del Nuevo Testamento siempre llama ciudad a Nazaret y nunca aldea, es un hecho que no era un lugar muy importante. Sus pobladores se dedicaban a la agricultura y a los oficios artesanales, uno de los cuales era el trabajo en materiales de construcción como madera y piedra. Según los evangelios, este era el oficio de José y tal vez también el de Jesús. Séforis, una ciudad importante de Galilea, se encontraba cerca de Nazaret.
Después de que esta ciudad fue destruida, Herodes Antipas decidió reconstruirla en el año 3 a.C. Posiblemente José habrá optado por llevar a María y a Jesús a vivir cerca de esta potencial fuente de trabajo. La región de Galilea estaba dividida en la Alta y la Baja Galilea. La Alta Galilea incluía la ciudad de Paneas, también llamada Cesarea de Filipo. Felipe, hijo de Herodes el Grande, la hizo capital de su tetrarquía y la nombró así en honor al emperador romano. Cesarea se encontraba al pie del monte Hermón, que puede haber sido el monte alto en donde Jesús se transfiguró. Aquí también nace el río Jordán. La región de Galilea estaba separada de Judea al sur por Samaria. Debido a que los judíos y los samaritanos no tenían buenas relaciones, cuando los judíos viajaban entre Galilea y Judea, por lo general seguían el camino real al este del río Jordán. Las casas y otras construcciones se construían normalmente con el material más a la mano. En lugares como Mesopotamia y Egipto, no abundaban la piedra ni la madera, y por eso las casas se hacían de adobe. En Israel, el material de construcción más accesible era la piedra. Esta se seleccionaba de tal manera que su forma encajara bien para hacer una pared. En caso contrario, era tallada por picapedreros. Las formas y medidas de las casas variaban de siglo a siglo y de ciudad a ciudad. Sin embargo, desde los días en que el pueblo de Israel entró en la tierra de Canaán hasta los tiempos del Nuevo Testamento, los materiales y métodos de construcción no variaron mucho. Ni siquiera la estructura básica de una casa de familia de pocos recursos cambió demasiado. La casa de una familia promedio era simple. Consistía en un patio abierto rodeado de cuartos en 3 de sus costados. Esta casa, que constaba de 4 espacios, solía llamarse la casa de 4 habitaciones. En cada lado del patio había un cuarto. Uno de ellos estaba por lo general cerrado y se usaba como depósito o cocina. Otro de los cuartos se usaba para actividades semejantes, aunque en muchos casos estaba abierto y quedaba separado del patio solo por unos pilares. En algunos casos, este segundo cuarto se usaba como establo para los animales de la familia. Ambos cuartos estaban techados, y algunos arqueólogos creen que por lo general también el patio estaba techado. Entre otras actividades que se realizaban en estos cuartos estaban el hilar, tejer y teñir telas, hacer herramientas o repararlas, y hasta prensar pequeñas cantidades de aceitunas para obtener aceite. En la parte posterior del patio y perpendicularmente opuesto a este había un cuarto largo. Aquí la familia dormía junta en el suelo, sobre esteras o en camas muy bajas. Cuando aquel hombre en la parábola de Jesús dice, «Estoy en cama con mis hijos», se entiende que estaba durmiendo en ese cuarto común, donde también comía la familia. En los tiempos bíblicos, la gente comía 2 veces al día, una vez en la mañana y una en la noche, después de la jornada de trabajo. La comida se servía en platos grandes, sobre un tapete en el suelo, y los comensales se sentaban alrededor de él. Hay además referencias en la Biblia de gente sentada a la mesa para comer, en su mayoría, gente adinerada. La palabra hebrea para mesa originalmente se refiere a un tapete de paja o a una piel de animal tendida en el suelo. Aunque hubiera una mesa, esta era simplemente un tapete elevado. La posición para comer alrededor de la mesa era acodarse del lado izquierdo sobre un cojín, con las piernas ligeramente dobladas hacia atrás. En cierta ocasión en que Jesús estaba a la mesa, una mujer se le acercó por detrás y ungió sus pies. Desde esta misma posición, Juan reclinó su cabeza sobre el pecho de Jesús para hablarle. En la parábola de Lázaro y el hombre rico, Jesús dice que Lázaro fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Esto puede referirse a un simbólico banquete mesiánico, donde Lázaro ocupa el lugar de honor a la derecha de Abraham. En los tiempos bíblicos, la gente no usaba cubiertos como tenedores, cucharas o cuchillos para comer. Simplemente usaban las manos. Era práctica común partir un pedazo de pan y remojarlo en algún alimento o usarlo para tomar algún otro alimento.
Cuando el proverbio habla del perezoso que pone su mano en el plato pero no se lo lleva a la boca, eso no quiere decir que esté comiendo con las manos, sino que su pereza le impide llevarse el bocado a la boca. Como por lo general la gente metía la mano en el mismo plato de comida, lavarse las manos era una práctica higiénica muy importante. Por eso la ley judía daba gran importancia al lavarse las manos antes de comer. En una casa promedio, la comida se ponía en fuentes o tazones de barro. Las tazas también se hacían de arcilla, pero había familias que llegaban a tener tazas y otros utensilios hechos de piedra, los cuales no se rompían fácilmente y se podían hervir para purificarlos si algo impuro llegaba a tocarlos. Este lujo de tener utensilios de metal o de vidrio solo podía dárselo un rico. Algunas veces se usaban también envases de piedra para almacenar agua. En el relato del Evangelio de Juan acerca de las bodas de Caná, el agua estaba almacenada en grandes recipientes de piedra. Durante el día, el dormitorio comedor se iluminaba solo por la luz que entraba por la puerta o por las pequeñas ventanas, y por la noche se iluminaba con lámparas de aceite que podían ser de diferentes formas. Básicamente, la idea era la de tener una vasija abierta o cerrada con aceite de oliva, donde se colocaba una mecha de tela en el aceite y se encendía para dar luz. Por lo general, las paredes interiores y exteriores de la casa se recubrían con yeso. Esto evitaba que penetraran el aire o la lluvia o algunos insectos y animales pequeños. Aquí podemos ver cómo se construían las paredes. Primero tenían una capa de piedra y después las cubrían con barro, una mezcla de tierra y agua. Por fuera, como recibían el calor del sol, le aplicaban una o dos capas de yeso, el cual era más suave. En algunas casas estas capas de yeso se pintaban o se decoraban. El piso de una casa sencilla era generalmente de tierra apisonada, que por supuesto podía ablandarse debido a que la gente entraba y salía. Cuando la tierra así ablandada no se humedecía ni se volvía a apisonar, creaba una capa de polvo en el piso. En una de sus parábolas Jesús habla de una mujer que perdió una moneda en su casa. Y es que en un piso con tierra suelta fácilmente podía perderse una moneda. Para encontrar su moneda, la mujer tomó una escoba y barrió el piso. Una casa familiar usualmente tenía un piso, aunque algunas veces tenía más de uno. El techo de las casas era plano, y en la parte exterior normalmente había escaleras que conducían a la azotea. Muchas de las actividades se realizaban en la azotea. Allí dormían en tiempos de calor, o almacenaban granos y otros productos, o se sentaban a conversar con el fresco de la tarde. El techo tenía 3 capas. Primero se ponían vigas de pared a pared, luego por encima, en forma transversal, ponían palos o cañas, como se ven en este caso, muy unidas unas a otras, como pueden ustedes ver. Encima de eso ponían una capa de tierra, la cual se apisonaba con un pesado rodillo de piedra. Algunas casas cubrían además la tierra con una capa de lajas. Cuando bajaron al hombre del techo de una casa para que Jesús lo sanara en Cafarnaúm, seguramente dañaron bastante el techo y probablemente echaron bastante tierra sobre Jesús y los que allí estaban con él. La capa de tierra sobre el techo era ideal para que las semillas llevadas por el aire cayeran y echaran raíces. Dado que la tierra era poco profunda, el pasto y la cizaña crecían rápidamente. Por la exposición al sol, el pasto pronto se secaba y moría. En algunas partes de la Biblia se compara a las personas malvadas con el pasto en la azotea. Aunque parezcan prosperar, serán juzgadas por Dios. La puerta de la casa era de madera, lo mismo que sus bisagras. Y podía asegurarse de 2 maneras. La más común y segura era trancarla por dentro con una barra de madera o de metal. Aunque ya en aquellos tiempos la gente hacía también cerrojos de madera para sus puertas y las llaves podían ser de madera o de metal. Cuando la familia... Bueno, vamos a dar hasta ahí, porque digamos que el video es supremamente completo en cuanto a los acontecimientos históricos y sociales de la Biblia.
Para mí es importante ver dos cosas importantes, o sea, son dos cosas importantes, ¿no? La primera es el aspecto de las sinagogas. Había dos lugares, digamos, que donde ustedes iban a encontrar en el Nuevo Testamento, bueno, digamos tres, digamos que el contexto de los judíos. Uno, las sinagogas, ¿sí? Dos, el trabajo. Y tres, sus propias casas. Digamos que muchos de los relatos que vamos a encontrar en el Nuevo Testamento tienen como epicentro estos tres lugares, ¿sí? Por eso era importante que viéramos este aspecto de llegar de la sinagoga, pasar por los trabajos hasta llegar a las casas, ¿sí? Porque digamos que, vuelvo y repito, eso es como el movimiento que vamos a ver circular, a no ser que haya desplazamientos. Por ustedes veían, por ejemplo, en el mar de Galilea, cuando uno ve la geografía, no es que Jesús atravesara de lado a lado, sino que iba por el lado, porque después que nos decían que las aguas eran poco profundas y los vientos cambiantes. De ahí, por ejemplo, la historia de cuando Jesús va en la barca y viene un momento de una tormenta y él lo calma todo. Entonces, esto nos va a ayudar a entender no solo aspectos mejor interpretados de la escritura, sino los aspectos y lo que era importante para los judíos en la época. Lo primero, obviamente, eran las sinagogas. Usted se dio cuenta en parte del relato de este video, una de las cosas que se hacía mención era que cuando todos se reunían, ¿cuál era el interés de ir a la sinagoga? ¿Cuál era el interés? Habían dos intereses, el religioso y el social. Pero entonces, hablando religioso, ¿cuál era el interés? Ok. La lectura y el estudio de la palabra, ¿no? Claro, ese era. Recuérdese que una de las cosas que están diciendo los de los historiadores, entre ellos Josefo, que es muy importante para el desarrollo de la historia, dice que cualquiera en un momento determinado podía llegar a leer el rollo. Por eso fue que Jesús, en uno de sus apartes, cuando lee Isaías 60, él llega y le permite leer. ¿Se acuerda que él dice? A él le dejan leer, ¿sí? Entonces, llega un momento en que ellos abren primero el Nevijín, o sea, los rollos de Moisés, hacen una lectura, lo explican, tratan de entenderlo, pero después de los que tuvimos, o sea, de los profetas, ¿cierto? Eran las dos prácticas que había dentro, digamos, que la sinagoga. Leer parte del rollo de Moisés, pero también leer los profetas, ¿sí? Por eso muchas veces vamos a encontrar aparte de la escritura cuando nos habla de la ley y los profetas. ¿Sí? ¿Sí han escuchado esa frase? Claro que sí, la han leído y yo la he leído. Entonces, cuando usted ve, es que vamos a ver la ley y los profetas, era porque hacía parte precisamente de ese aspecto de un momento determinado, cuando yo me reunía en la sinagoga, leer a Moisés y a los profetas. El segundo aspecto importante que debemos resaltar en esta noche, entonces, es el tema de su trabajo. Sin duda alguna, una de las profesiones más conocidas y que la Biblia nos va a relatar, no solo era el de los mercaderes, el de los cambistas, sino también el de los cobradores de impuestos, ¿cierto? Y vamos a ver, por ejemplo, a Mateo, quienes muchas veces, y muchos de nosotros pensamos que la única función que ellos tenían era precisamente el de recoger los impuestos, pero no. Ellos también tenían, en cierta manera, por los historiadores, la característica de poner orden a los lugares donde ellos estaban. O sea que la posición de un recaudador no solo era la de simplemente recoger dinero, sino tenía una posición social importante al darle orden a muchos de los lugares donde ellos estaban puestos, porque eran precisamente enviados por el gobernador. Otra de las profesiones, lo acabamos de ver, era precisamente el de la pesca. Y una de las cosas que vamos a ver con la pesca es que, pues para muchos de pronto no es importante el tema de las redes, pero para los historiadores sí. Porque aunque para nosotros sea muy tiró las redes, ¿sí? Y cuando la recogió estaba llena de pececitos. Si nosotros entendemos el contexto, la primera red obviamente no pudo ser, porque Jesús, los manda de nuevo a una hora que ya no había pesca regularmente. Pero lo segundo es que les envía a echar la red. Era la segunda red que veíamos. ¿Se acuerdan la que parecía triangular? Y fue la que tuvieron que sacar todos.
O sea que esa red tuvo que haberse llenado demasiado, porque la tercera se dejaba en el mar, precisamente pasaban horas para que se llenara. Y el tema de los pescadores o el tema digamos que el oficio de la pesca, pues obviamente era parte del sustento económico de la época. Por eso que Jesús llamara pescadores está hablando de un contexto real, de un contexto que realmente ameritaba. El tercer oficio, digamos que característico de la época, era la construcción. ¿Pero la construcción de qué? La construcción de muebles y herramientas, ¿sí? Ustedes van a ver dos características de la época, y repito, según muchos de los historiadores, una de ellas era la madera, ¿sí? Y hay muchas, digamos que muchos rasgos arqueológicos, perdón, que hablan precisamente que José, sin duda alguna, por la competencia que había en todo lo que tiene que ver el círculo social, él tenía que haber tenido la característica de carpintero, y por ende ustedes van a escuchar Jesús, ¿cierto? Que una de sus profesiones era ser carpintero. ¿Por qué? Porque su papá muy seguramente también lo fue. Y no solo se trabajaba la madera, sino que también se trabajaban las piedras, pero pues digamos que era algo mucho más empírico, porque después de las piedras aparece entonces los orfebres que empiezan a trabajar ya el barro y empiezan a construir las primeras, digamos que elementos de barro. Entonces esto, para que ustedes y yo podamos ver cómo todo un contexto empieza a desarrollar precisamente el texto bíblico, ¿sí? Y nos va a dar luces de por qué muchas veces Jesús utilizaba ciertos elementos, había ciertas disposiciones del ambiente, porque precisamente a eso lo daba. Saber, por ejemplo, cómo se construía una casa nos hace ver digamos que las costumbres que había. Solo saber que si todos comían de un mismo plato en un momento determinado, ¿por qué la importancia de lavarse las manos? No era algo, digamos, que salió de control y demás. Para finalizar ya en el tema de la casa, ¿sí? La importancia que tiene la casa para los jóvenes. Pero bueno, ya en un momento determinado entraremos a trabajar esta parte de la casa, pero algo que ustedes deben saber es que muchas de las escenas que vamos a ver de Jesús precisamente van a estar centradas en la casa, en el oikos, ¿sí? En ese lugar cercano, cerrado. Vamos a ver aparte donde Jesús está con sus discípulos hablando muy seguramente en casa, por las disposiciones, por las posiciones, porque se acuesta en su seno, porque hay ciertas escenas que nos muestran eso. Pero habrá otras que simplemente se trabajen en el patio de la casa, ¿sí? Hay otras escenas donde vemos cómo para poder meter al paralítico, cómo hicieron por un techo. Cuando usted piensa por el techo, de pronto algunos en la modernidad dirán, no, pues yo me imagino que llevaron el taladro, ¿sí? O al taladro, mire lo que hoy, las disposiciones con las que se construyó una casa para poder abrirla, y mire lo que dice el historiador. Pues seguramente mientras que abrían eso, como eso era solo tierra, le tuvo que haber caído a todos los que estaban ahí en la casa. O sea que si la casa era para una familia de 5 o 6 personas, imagínense cómo estaba lleno eso al punto de que tuvieron que meterlo por el techo. Sin embargo, cuando vemos las dimensiones de la casa, podríamos decir, oiga, a la hora del templo tal vez no habían tantos, a no ser que todos estuvieran ahí en la calle tratando de escuchar a Jesús, ¿cierto? Pero aún así no podían pasar al techo. Entonces, todas esas cosas nos ayudan, digamos que a contextualizar, sobre todo interpretar de una manera mejor, ¿sí? Y como les decía entonces, muchas de las disposiciones del relato bíblico se van a dar en esos aspectos. Por eso quería esta parte del video, ustedes esperan observarlo, conocer generalidades. Obviamente todo no lo vamos a memorizar, todo no lo vamos a saber, pero sí esto nos muestra parte de donde se desarrolla el relato bíblico. ¿Listo? ¿Preguntas, inquietudes sobre esto? Dime, Sarita. Sí, profe, buenas noches. Profe, digamos que hay un tema que en lo personal me gustaría que tratáramos en estas clases. La verdad no sé si lo vayamos a tratar, pero es acerca del bautismo por inmersión, porque digamos que una transición que se da entre el Antiguo y el Nuevo Testamento es el bautismo, porque en el Antiguo Testamento pues no lo vemos, y ya cuando empiezan los relatos sobre todo de Juan el Bautista,
uno se da cuenta que el bautismo era importante en su época y pues ya no, ya creo que ya no alcanza el tiempo hoy, pero, pero sí, digamos, cuando presentaste el video, en el principio hablaba acerca del bautismo, como las condiciones que habían, pero sí quisiera saber cómo de dónde viene, si es propio del pueblo judío o si fue algo nuevo o si fue algo que ya hacían otras naciones de alrededor o cosas así como para tener más claridad si era algo pedagógico, si era algo nuevo o así por el estilo. Digamos que tenía una conversación y no supe qué responder acerca de eso, entonces me gustaría que profundizáramos de pronto en próximas clases acerca de eso. Cuando nosotros precisamente estemos hablando de la comunidad de Mateo, vamos a tocar un poco de este tema. Entonces, sí, no te preocupes que sí va a estar. Sí va a estar. Porque digamos que ¿qué es lo que estamos trabajando ahorita? Generalidades, contexto, acuérdense, para después empezar a trabajar ya en sí con estas herramientas que estamos aprendiendo, con todo esto que estamos viendo, a entender sobre todo el tema de los evangelios, donde haremos más énfasis. ¿Dónde haremos más énfasis en este curso? En los evangelios y el libro histórico del Nuevo Testamento, o sea, Hechos. Es ahí donde vamos a hacer fuerza. Obviamente nombraremos parte de las cartas, pero no será nuestro fuerte en este semestre porque para eso ustedes van a tener el Nuevo Testamento. Pero sí lo trabajaremos ahorita, ya trabajaremos algunos aspectos culturales y algunos aspectos religiosos que tienen que ver en torno a ese tipo de prácticas, por ejemplo, como el bautismo, ¿sí? Entonces sí lo vamos a ver, ¿vale? Listo, profe, gracias. Con gusto, Sarita. No sé si hay algún otro tipo de pregunta o el video ya les dejé un poquito más claro. John Alexander, el video, vamos a ver otras apartes más adelante, entonces ya al final se los voy a compartir para que ustedes tengan tiempo de verlo de principio a fin. ¿Listo? Porque sí es muy bueno, está hecho. Ya ese video es viejito, ese video es ya, digamos que tiene unos años, pero es muy completo. Digamos que lo que hicieron historiadores hace muchos años es completísimo. Pero pues ahorita no nos vamos a encerrar tanto en el video, sino en, digamos, los aspectos y cortes que sí necesitamos de lo que nos enseña. Pero sí se los voy a dejar, en el tercer corte se los voy a dejar ya, pero no con trabajo ni nada, sino como en el tema de consulta. ¿Listo? Porque sí es importante ver este tipo de videos que sí son contextuales. Es que hay unos videos que no van nada que ver. Entonces sí es importante. ¿Listo? Bueno, muchachos, son las 7:04. Dios mediante nos vemos el miércoles y ahí trabajaremos ya otros aspectos importantes. Sí les ruego, por favor, estén adelantando el tema de la lectura. No se vayan a dejar colgar, por favor, porque o si no, después para el tema de parciales y demás, pues nos vamos a colgar y no es la idea. ¿Listo? Entonces nos vemos Dios mediante. Dime, señor. Profe, esa lectura de entregarla es para el 3 de marzo. Sí, señor. Yo tengo una duda. Bueno, ¿esa misma semana es la que tenemos parciales? No tengo aquí el calendario académico, sin embargo, permíteme, creo que sí, pero no te quiero mentir. Ya miro un momento el calendario académico y ya te confirmo. Segundo. A ver, miremos entonces el calendario académico. Usted dice que nosotros tenemos el primer corte hasta el 3 de marzo. La semana de parciales, Dani, va del 6 al 10, o sea, la semana siguiente. Ok, vale. Listo, entonces, Es del 6 al 10. de 6 al 10 de marzo tienen parciales del primer corte, ¿listo? Profe, yo tengo una duda también sobre eso. Señor. ¿El informe sobre todo el libro? Sí, o sea, por eso yo se los dejé desde el principio y la idea es que para que nosotros lo podamos entender, podamos tener tiempo de leerlo de a poquito. Son 77 hojas si la memoria no me falla, pero son lecturas que en un momento determinado cuando uno le va cogiendo el ritmo lo va sacando. Lo que pasa es que a uno se le hace largo, Henry, cuando he dejado pues ya para este último tiempo ya leer. Claro, pero entonces sí es sobre todo el libro. Ok, Sí. gracias. Hay que hacerse completa porque esa sí no la podemos hacer parcial, esa es todo completo.
¿Listo? Bueno, los dejo porque ustedes tienen clase y yo también. Dios los bendiga, precioso. Chao, profe, gracias. Profe. Gracias.